El miércoles de la semana pasada, el diputado Eduardo Luz anunció a través de una carta que hizo pública que renunciaba a Cabildo Abierto. De todos modos, también señaló que seguiría ocupando su banca, algo que generó diferencias con el líder del partido, Guido Manini Ríos. También dio a entender que tiene pensado crear una nueva agrupación política con foco en lo ambiental. ¿Qué significa esta renuncia? ¿Qué impacto tiene en el sistema político, en la coalición? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Fue un proceso en el cual se fueron sumando determinados incidentes, situaciones internas del partido. El proceso de toma de decisiones internas que todos los partidos tienen, nosotros también, claramente, un partido nuevo. Entonces, cómo Cabildo Abierto adopta determinadas resoluciones internas para perfilar el partido frente a determinados temas, que son, que yo no las juzgo, tanto no las discuto, que preferí antes de juzgarlo, discutirla, abrirme yo. El partido Cabildo Abierto, yo lo he dicho en varias notas, yo creo que es un proyecto personal y muy legítimo del senador Manini. Es decir, si no estuviera Manini, no sé cuál sería la suerte de ese partido. Entonces, para no entorpecer un proyecto que ellos creen que es lo mejor es que uno que no acompaña muchas de esas cosas, se vaya. Y de esta noticia que ha generado repercusión política en las últimas horas vamos a hablar esta noche aquí en vivo, en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, precisamente con el diputado Eduardo Luz, el doctor Eduardo Luz, abogado, docente. Gracias por acompañarnos, bienvenido a Lado B, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, usted ha señalado, ¿no?, que esto se trata de un proceso, no es una decisión que tomó de la noche a la mañana, le llevó tiempo, lo pensó bastante. También ha señalado de que le costaba acompañar las ideas que Cabildo Abierto venía pensando, algunas ideas de Cabildo Abierto. ¿Cuáles fueron concretamente las que también llevaron a tomar esta decisión? Bueno, es un proceso porque es una decisión muy importante. En lo personal, cuando yo ingresé en política ya grande, digamos, hace 3 años, toda la vida tuve actividad política como militante y colaborador de los gobiernos del Partido Nacional, que me llamaban por mi perfil técnico, digamos. Pero resolví entrar en Cabildo gracias a Manini Ríos. En ese aspecto soy un agradecido al senador Manini, se lo dije y lo seguiré diciendo, porque cuando a mí me invitan, que yo ingresara o no dependía de una decisión del directorio de Cabildo Abierto, que se reunía un día jueves, y yo hablé un martes con el senador Manini y me dijo, el jueves vamos a reunirnos para terminar la lista de candidatos a diputados, y ahí se resolverá. Yo voy a votar por sí. Entonces ya con el visto bueno de Manini es difícil que se pusiera. Bueno, y ahí ingresé, salí diputado, gracias al trabajo que hizo una agrupación que me invitó, y empezamos a trabajar dentro de Cabildo Abierto. Inmediatamente vino el virus, y el virus cambió todo. La actividad política en los 2 primeros años del gobierno de Lacalle, del presidente de Lacalle, prácticamente se aprobaron una enorme cantidad de leyes, casi 100 por año, y yo le diría muy pocas con la oposición del Frente Amplio. Acompañó, independientemente de la LUC, que acompañó mucho, toda la batería legislativa eran para solucionar situaciones puntuales. Y con algunas diferencias iban salteando. Superado el virus, cada partido adquiere su individualidad. O sea, siempre la tuvo, pero se ve más. Y bueno, en algunas normas que se aprobaron durante el proceso yo voté en contra, no porque estuvieran tan en contra a veces de los textos, de las soluciones, sino por un tema de redacción, o que yo creía que era inconstitucional, o no estaba de acuerdo, como el cambio de las elecciones departamentales, que me parecía que no se podía hacer por una resolución de la Corte Electoral, etc. Es decir, hay muchos temas en el Parlamento que son constitucionales, y yo del año 93 que doy la materia, entonces quedo atado a eso.
Lo cierto es que discurrió la vida legislativa, conocí una gente estupenda, mis compañeros de bancada son mis amigos hoy, lo comprobé al otro día de la renuncia, que hubo Asamblea General y no hubo ni un cambio de actitud. Pero seguro, Cabildo empezó a promover determinados proyectos que son absolutamente legítimos, algunos de ellos inspirados en legislaciones extranjeras, o sea que no es creación de Cabildo, que es normal, acá todo se nutre de legislaciones extranjeras. Y yo empecé a darme cuenta que en este año que viene, este que estamos discutiendo, y sobre todo el que viene, los partidos van a plantear sus propios proyectos, independientemente de que la coalición acompañe otros, y por el tenor de esos proyectos, me vi que yo algunos de ellos no iba a poder acompañar. Podría haber hablado para cambiar esos proyectos, que en algunas circunstancias lo hice, como un proyecto, por ejemplo, de inversiones extranjeras con el propio senador Manini. Pero también los proyectos reflejan la visión que tiene Cabildo de la situación del país. Y bueno, ahí me empecé a cuestionar, digo, no puede ser que yo encuentre esto y aquí y que quiera, porque al final Cabildo Abierto es un proyecto que lo pasaron ustedes en la presentación, que yo creo y está bien, que es del senador Manini. Y bueno, una persona que arma un proyecto político con otros compañeros de él, que en la primera elección saca 250.000 votos, 11 diputados, 3 senadores, que es un fenómeno sin precedente en la historia electoral uruguaya porque no hay otro fenómeno de eso. Que tuviera dentro del partido alguien que, si bien se le permitía, porque nunca nadie me dijo esto no, tenía la libertad de opinar y de votar, como siempre lo tuve, que por eso salían las diferencias, me dije, razoné, digo, no puede ser que yo continúe siendo así todo el tiempo. Entonces, la opción era o cambiar, digamos, dejar de tener esa actitud y quedarme en la comodidad de Cabildo, que claramente un legislador electo tiene ciertas ventajas con el que se va a presentar en otro periodo electoral sin partido, o abandonar Cabildo, que era difícil, e irme a otro partido, que es lo que han hecho siempre en la historia. Y bueno, después de una serie de consultas y conversaciones, incluso dentro de Cabildo, con gente del partido y referentes que yo tenía, y mi familia, etc., bueno, llegué como a la conclusión que uno tiene que vivir si puede, no todos pueden, de acuerdo a lo que uno siente. No todos pueden hacer eso, hay gente que hace cosas porque tiene necesidad de hacerlo. Y bueno, entonces yo dije, voy a dar ese paso al costado, y cuando me reuní con Manini y Domenech, lo conversamos, hice la carta, bastante larga, pero en la conversación las cosas se pierden. Entonces yo hago un documento donde dejo por escrito, eso se leerá una vez, 10 veces, o no se leerá, pero está ahí. Y en esa reunión, que fue cordial, yo tuve la sensación de que tal vez el senador intuía que esto iba a suceder. O sea, no fue una sorpresa. Se la veía venir, digamos. Tengo como la sensación, porque yo con las consultas que hice, claramente eso había cierto rumor. Y tal vez no lo esperó ese día, porque yo había pedido una reunión con ellos para hablar de temas internos, esa era la agenda. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque no hubo que me parece muy bien también porque me facilitaron y se facilitó la reunión, no hubo una insistencia, pedir una rever o que lo pensara, etc. Ahora, en esa reunión, los dos, tanto Domenech como Manini Ríos, le expresan sus diferencias a propósito de la banca. Usted, más allá de que renuncia a Cabildo Abierto, dice, bueno, me quedo con mi banca, y Domenech y Manini Ríos no estuvieron de acuerdo en esa situación. Manini no dijo nada. No dijo, pero no está de acuerdo en realidad. Yo creo que no está de acuerdo, pero no habló de la banca. Incluso la primera nota que dio, que yo escuché, inmediatamente ese día, cuando le preguntaba por la banca, dijo, bueno, continúa con la banca porque la necesita para su agrupación. Hasta ahí yo no, posiblemente haya dicho algo después. Yo no lo escuché. Pero a partir de esta situación, ¿no?, en la que usted explica por qué se va con estas diferencias que mantiene con Cabildo Abierto, ¿cómo queda en el futuro? ¿Seguirá siendo fiel a la coalición, por ejemplo? Sí, yo soy una persona que apoyo la coalición, porque yo decía en otro sitio que el menú
electoral uruguayo hoy tiene dos platos, el Frente Amplio y la coalición. Dentro de la coalición, el que puede ganar las elecciones, dentro de la coalición, es el Partido Nacional, porque tiene cercano a 30, aparentemente por las encuestas. Los otros partidos que siguen, Cabildo, el Partido Colorado, están en menos de 10 o 10 o 7, bueno, están por ahí. No, es imposible que crezcan para empatarle al Partido Nacional. Entonces, yo creo que el gobierno de la coalición, este gobierno, para mí ha sido un buen gobierno. Los números al presidente le cierran como a nadie. Los números. En inflación, desocupación, crecimiento, récord de exportaciones, récord de venta de maquinaria, récord de turismo, todos los números le dan. Lo que no quiere decir que le vaya bien como decía alguien, cuando al país le va bien, no necesariamente a la nación le va bien, que eso es quien las habita. O sea que los números pueden dar muy bien, pero yo, entre la otra opción de la cual venimos, que creo que los gobiernos del Frente Amplio, claramente respetuosos del sistema democrático, etcétera, pero creo que equivocados en las medidas que fueron impulsando, claramente pretendo que la coalición continúe. Ahora, y en el Parlamento voy a votar, como he votado prácticamente estos 3 años, generalmente a favor de los proyectos de la coalición, y si hay algo que me parece que no lo voy a votar, que no lo acompañe, lo votaré en contra. Igual la coalición tiene votos. Ahora, usted tiene la intención de crear una nueva agrupación política con foco en lo ambiental. ¿Por dónde irá, básicamente? Bueno, eso es lo que yo entre comillas, le critico al sistema, no solamente al Partido Nacional, a todos, es que en el Uruguay no hay políticas ambientales de ningún gobierno, de ningún partido. Y se ha descuidado lo que mi concepto es lo que yo le denomino el ajuste de la administración a la Constitución. Parece un título, pero no es este el momento, más adelante lo haremos. Y eso es lo que la agrupación que nosotros pretendemos formar, si es que podemos, queremos que sea nuestro buque insignia, hacer pie en lo ambiental. Dense cuenta que el Uruguay, en el presupuesto de la República, primero se crea el Ministerio de Ambiente, que no había. Se creó en la LUC, o sea que un país que no tenía Ministerio de Ambiente, tenía una dirección dentro de un ministerio. Eso ya es una señal. Después crea el Ministerio de Ambiente, que no tenía sede física. Eso es otra señal. La sede física es de hace un mes, un inmueble que alquilaron. No tenía personal, no tenía infraestructura, entonces se armó con pases en comisión de otros ministerios. Y cuando se le vota el presupuesto, se le vota un presupuesto muy pequeño, menos que el que tenía cuando era una dirección. Por lo tanto, es un ministerio difícil de poner en marcha. En el Uruguay no hay delitos ambientales, a pesar de que hay un proyecto muy bueno del año 2015 que está detenido ahí en el Parlamento, que ahora yo logré reflotarlo, colaboré para eso, no fui yo solo. Un proyecto que en su momento presentó el Frente Amplio. El Frente Amplio. ¿Considera que ese proyecto es interesante a esto que está hablando? Muy bueno, porque yo presenté un proyecto de delitos ambientales y en virtud de la temática se juntó con el otro y me di cuenta que que venía del 2015 era mucho mejor. Estaba en el Senado, el mío está en diputado. Entonces, no hay una política ambiental. No tenemos, es el país que tiene menos porcentaje por superficie de áreas protegidas. Bueno, y podría seguir la lista que es larga. Entonces decimos nosotros, vamos a hacer un movimiento que tienda a lo ambiental, que para mí es el tema, el ambiental. Porque no hay solamente un ambiente de que el agua no se contamine. El tema ambiental, que ahora tiene una asignatura propia en la Facultad de Derecho, existe el derecho ambiental, que antes no existía, abarca muchas cosas, no solamente, sino también la parte humana. El ser humano en contacto con la naturaleza y en convivencia con la naturaleza, y el derecho lo regula. Y bueno, y después la parte jurídica. Entonces nosotros decimos, hacemos una agrupación con ese perfil, damos el discurso, lo difundimos, lo compartimos. Y bueno, y si la gente, el cuerpo electoral cree que puede ser valioso, sabiendo que nosotros podemos aspirar a algún cargo en el Poder Legislativo, más de eso no se puede conseguir, 1 o 2, lo que fuere,
Bueno, desde un partido con esa identificación plena, sin compromisos, porque eso es otra cosa que pasa. Si usted integra el poder ejecutivo, como es la coalición, en mi concepto del poder ejecutivo, integrar el poder ejecutivo le resta libertad. Porque uno dice, bueno, yo propongo tal tema, vamos a seguir adelante con tal tema, el que sea. Tiene que tener el consenso de sus compañeros del Poder Ejecutivo. Si no lo tiene, no lo puede impulsar, de hecho. Ahora, si usted integra el Poder Ejecutivo y dice, esto no se hace, o sea, se publicita que tal solución no se hace, le van a decir, bueno, no lo hacen, pero usted está ahí, ¿por qué no lo hace? Entonces yo me encontré con esa dificultad. Sin hablar de casos concretos, porque en realidad en mi concepto son todas buenas personas y además actúan de acuerdo a lo que creen. Pero hay direcciones en el gobierno actual que resuelven temas ambientales que son de cabildo abierto. Como por ejemplo la Dirección de Medio Ambiente, la Dirección de Ordenamiento Territorial, la ministra Irene Moreira, ministra de Ordenamiento Territorial. Entonces, si la propuesta nuestra va por esa línea, y no se puede concretar por dos motivos. Puede ser, bueno, mira, como estás equivocado, ¿por qué vamos a hacer lo que vos decís si no tenés razón? Porque no quiere decir que lo que uno diga sea cierto. Pero solamente proponerlo, impulsarlo, denunciarlo, es denunciar a un compañero de partido. Porque en última instancia no está haciendo eso. Y eso yo no quiero que suceda. Ahí es donde usted encontró ese choque de intereses, por decirlo de alguna manera, con sus propios compañeros de partido, en diferencias en esos temas, por ejemplo. En esos temas, dése cuenta que, por ejemplo, un tema que no tiene que ver con el ambiente y con el derecho, pero un tema, yo diría, muy grave que hay en el Uruguay son los asentamientos. Los asentamientos es una vergüenza para el Uruguay. O sea, es inmoral tener asentamientos en el Uruguay. En un país que, como dijo el presidente Jorge Valle cuando asumió, sobra tierra y falta gente. Esa frase a mí me quedó. Dice, ¿cómo puede haber gente viviendo en una cuneta en un país donde sobra tierra y falta gente? Nadie lo resolvió al asentamiento. Incluso los gobiernos hicieron que crecieran los asentamientos. Y dinero en Uruguay hay. No el dinero que tiene el gobierno tiene dinero. Porque lo ha demostrado con dinero que ha puesto en inversiones que a nosotros no nos dejan nada. Entonces, nosotros tenemos la ministra de Vivienda, que es una persona con mucha sensibilidad, la doctora Moreira, que ha hecho de todo, que va, que viene, que viaja permanentemente, que hace reuniones, que firma convenios. Pero yo creo que el gobierno no le da dinero. Porque ella es la ministra, pero la caja la tiene otra persona, dentro del propio ministerio. Entonces pasaron 3 años y ahora se empezó con movimientos de tierra, con algunas intendencias. Entonces póngale que yo denunciara eso, porque hay que pensar que una familia que vive en un rancho, en el barro. Entonces, ¿usted qué me va a decir? Luz, no me digas eso, si tu ministra tiene la llave. Entonces, empecé a decirme, no voy a decir nada, porque no le voy a dejar expuesta a la ministra, porque por un comentario, y así repiqueteando en distintos temas. Entonces, como a mí muchas veces me dijeron, en virtud de mi actitud, que no quiere decir que yo tenga razón, es lo que a mí me parece. Si yo continuaba en Cabildo o iba a dejar Cabildo, yo siempre dije que en la carta lo digo, en Cabildo yo no tengo ni un motivo para irme, porque nunca tuve un motivo desde Cabildo hacia mí. El día que me vaya, será el día que yo me dé cuenta que mi actitud los perjudica a ese proyecto al cual el dueño del proyecto me invitó y yo invitado a su proyecto se lo vengo a boicotear. Entonces digo, no, prefiero abrirme y quedar, yo diría, en la peor posición. Ahora, ¿usted cuenta con la gente para crear un nuevo partido? Bueno, crear un nuevo partido es complicado, pero básicamente se necesita una serie de documentos para presentar en la Corte Electoral que yo los puedo redactar y un grupo de firmas de personas, póngale 3.000 firmas para redondear, que no voten al partido, que no hagan nada por ese nuevo partido, porque con las firmas soliciten la inscripción del partido. Como quien dice que te voten de favor, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que intentarlo. De aquí a agosto, porque uno se pone plazos. Ajá. Estamos en el mes 3. Al mes 8 hay que conseguir esas firmas. ¿Se tiene fe? Sí, yo creo que sí. No, yo me tengo fe para conseguir las firmas.
Si se consiguen las firmas, se hará el proceso en la Corte. A ver, vayamos un paso más allá. Supongamos que se crea ese partido, ¿no? ¿Dónde cree usted que puede llegar a captar votos? ¿De qué sectores? Yo creo que en todos. ¿En todos? En todos. ¿Incluido la izquierda, el Frente Amplio? Sí. Porque primero que hay una cantidad de jóvenes que votan por primera vez. Los jóvenes son todos ambientalistas, los que saben lo que es el ambiente y los que no saben. Porque hoy todos los jóvenes son ambientalistas. Usted habla con un chiquirín joven y en lo posible no quiere un vaso de plástico. Son señales que uno va captando. Hay una conciencia ambiental en la gente joven. Después, esos temas que nosotros vamos a plantear, o sea, al grupo nuestro se van a incorporar, que ya hemos hablado, especialistas en temas ambientales de formación, no de simpatía. ¿No? Yo soy ambientalista porque simpatizo con... Vamos a ver gente con formación en el tema y también los otros que no tienen formación pero que tienen interés o intención. Y bueno, está. Esa es la propuesta. Tal vez nos podemos sacar gente que acompañe en todos los partidos. Ahora, interesante, usted dice que puede captar votos de todos los partidos, pero ideológicamente, ¿dónde se para un partido ecologista o con esa visión ambiental, por ejemplo? Y bueno, lo que pasa es que a los ambientalistas en el mundo les ha ido mal. Porque a los ambientalistas no los quieren las empresas porque molestan y los gobiernos porque entorpecen. No en el caso uruguayo, que somos una sociedad diferente al resto, a pesar de que hay intentos de crear enfrentamientos que no existen. Acá los enfrentamientos son ficticios. Podemos discutir 3 días por qué Leal fue o no fue. Eso no importa por qué fue. Es un tema absolutamente intrascendente. Pero vamos a estar una semana con eso. Le digo porque en el exterior han matado a ambientalistas en la Amazonia y otros países. El tema es que con ese discurso ambiental usted le llega a esa gente y puede concertar el interés por los temas. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar hacer. O sea, es lo único que podemos hacer, lo único que podemos intentar. Y en eso nos vamos a probar a ver cómo nos va. Le propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Sí. En un minutito sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en la en la pantalla de TV Ciudad conversando con el diputado Eduardo Luz. Retomo algo que le preguntaba recién antes de la pausa, haciendo foco nuevamente en dónde se para este nuevo partido desde el punto de vista ideológico, ¿no? En ese sentido, ¿qué nos puede decir? Sí, yo le respondí y me fui por la rama, hablando de ambiente. Bueno, el tema de las ideologías es un tema que está terminado en el planeta. Yo nunca fui partidario de las ideologías porque el que sostiene una ideología es el que tiene las soluciones. Las ideologías tienen las soluciones. Y el tema acá no son las soluciones, son las preguntas. O sea, más importante que la respuesta que da la ideología es la pregunta. Una buena pregunta, la respuesta surge sola. Y para hacer, digamos que el mundo que nosotros conocemos existe hace 200 años. Antes era otro absolutamente distinto. Ahí aparecieron las ideologías. Bueno, evolucionaron. Básicamente había 2 grandes ideologías, la derecha e izquierda, como dicen, la Revolución Francesa, ¿no? La derecha e izquierda. Que en realidad yo siempre digo fue la Revolución de París, porque no sé si Francia se enteró que había una revolución, pero los parisinos sí. Bueno, ahí quedó, la derecha es esto, la izquierda es esto otro. Unos son de determinada forma, otros buscan otro tema. Pasa el siglo XX y sucede lo siguiente. El que es de derecha no solamente es de derecha, sino que es una mala persona en el concepto popular, y el que es de izquierda no solamente es de izquierda, sino que es una buena persona. O sea que, como yo digo, en el Uruguay hay libertad de expresión, yo puedo decir lo que quiera, pero no hay libertad de opinión, porque de acuerdo a lo que opine, puedo ser muy condenado por una opinión. Entonces, en la década yo en el año 89 fui a Europa, un poco antes que cayera el muro. Entonces yo vi las 2 ideologías dominantes. Digamos que el socialismo, porque el comunismo nunca se logró, no hay un ejemplo de un país comunista,
y el capitalismo. El capitalismo son liberales y de derecha, entre comillas, y el socialismo es un partido que, aunque lo diga, no promueven la libertad. Porque en esos países que yo iba, que fui, Hungría, Yugoslavia, la gente no era libre. Eran soluciones que le daban, el Estado le daba la solución a la gente. Como la solución de la gente, los bienes son escasos, no se puede igualar hacia arriba. Entonces esos países igualaban hacia abajo. Por una cuestión de la naturaleza, sin que nadie hiciera nada, ese sistema se derrumbó. Porque cuando dicen tiraron el muro, no, el muro no lo tiró nadie, el muro se cayó. Incluso hay una cita que dice que en el año 50 alguien dijo que ese sistema se iba a caer sin un poeta que lo recordara, sin derramar una gota de sangre y sin una estatua que lo perpetuara. Fue un profeta, porque eso pasó, se derrumbó. Entonces, quedó uno solo de las ideologías, entre comillas. Puede haber un satélite, no sé, Corea del Norte. El capitalismo, solo. ¿Y qué le pasó al capitalismo? Entró en la desmesura, a no tener otro plato en la balanza. Dice, no tengo contra quién pelear, entre comillas, porque los países que sobrevivieron, la China, ya de China comunista no tiene nada, excepto que es un país muy violador de los derechos humanos y de las libertades, pero después tiene un régimen capitalista desde el punto de vista económico. Y todos los países, yo por ejemplo estuve en Yugoslavia, y yo le dije a mi hija hace un tiempo que ella fue, yo conocí un país que ya no existe, y ahora ya fue a Yugoslavia, hay 7 países, Croacia, Serbia, Montenegro, ¿no? Donde era uno. Entonces, eso se derrumbó, ya no vuelve más. Entonces, ¿qué hizo la izquierda uruguaya? Dijo, como esto fracasó, yo con las herramientas del liberalismo y del capitalismo voy a gobernar. Y los gobiernos del Frente Amplio lo que hicieron fue, inteligentemente, no es una crítica, para mí, utilizaron las herramientas del capitalismo con una ideología que en el discurso era de izquierda, y gobernaron 15 años con las leyes que le habían aprobado los partidos de derecha, entre comillas, del 85 en adelante, y profundizaron las reformas, ¿no? Un plebiscito contra la privatización de tal cosa, y después cuando vino el gobierno privatizaron todo. Y así fueron actuando. Entonces hoy, después de esta situación, no hay más ideologías. Podrá haber desde el punto de vista académico, pero el mundo hoy es lo que hay. Un mundo consumista, porque hay una sobreexplotación de bienes, una producción impresionante de bienes. La gente cada vez vive mejor. Yo diría que usted me va a decir, no, ¿cómo hace decir eso? Que acá en la esquina, que yo lo conozco al chico que está en la esquina, que duerme en una silla ahí, esa persona no está bien. No está bien, pero antes el 80% de la población era como el chico que duerme en la esquina. La gente cada vez vive mejor, eso es una realidad. Todos los que estamos acá vivimos mejor que nuestros padres. Entonces, si usted me dice, ¿qué ideología tiene su movimiento? Yo digo, bueno, el movimiento nuestro es democrático, que son todos, el Frente, todos los gobiernos, todos los partidos. El Partido Comunista es un partido demócrata en Uruguay. Liberal desde el punto de vista económico, yo creo que la iniciativa privada y el impulso del particular le da vuelo al tema. En la facultad a veces hacemos un ejercicio y preguntamos, ¿a usted qué le parece que haya gente súper rica y súper pobre? Y todos dicen muy mal. Y después le ponemos una foto de Bill Gates y le decimos, ¿a usted qué le parece que este señor tenga 60.000 millones de dólares? Y a todos les parece bien. Entonces, ¿cómo les parece bien si les parecía mal? Y bueno, porque gracias a él yo tengo un teléfono, ¿no? Porque al final gracias a él todos tenemos algo. Entonces, esa se confunde. Por lo tanto, la orientación sería liberal desde lo económico y desde lo humano, que la gente hay que dejarla libre. No hay que perseguirla. Si usted pone, unos chiquilines pusieron en la playa dar clases de surf y a los 3 días le cayó la impositiva. No puede caer la impositiva a uno, ¿no? El otro día hablaba con Ana Olivera y le decía, Ana, si una persona quiere poner un carro de vender chorizo en 18 ejidos y otro en 18 Yaguarón y otro en 18 Yaguarón, hay que dejarlos. No tiene por qué venir a la intendencia y decir que hay uno cada 10 cuadras, que se arreglen entre ellos.
Y ella me decía, capaz que tenés razón, ¿no? Entonces, esa es la idea nuestra. Ajá, tengo que ir cerrando, o sea que esa es la definición. La definición está, que república claramente, libertad, la persona y libertad económica, y hacer, desde el punto de vista ideológico, y hacer pie en esos dos temas, el ambiente como centro y el respeto al sistema condicional que los gobiernos todos crearon un sistema paralelo, que es el vigente, que es el que le permite hacer... Un ejemplo, el taximetrista dice, pero ¿cómo puede ser que nadie vaya preso? No, pero ¿cómo el director firmó determinado emprendimiento de una empresa pública, fracasó y no fue preso? La gente eso le pregunta, ¿qué pasa? Y lo que pasa es que no cometió ningún delito, porque el sistema creó una manera de hacerlo que estará mal, pero no es delito. La seguimos en otro momento, quedaron unas cuantas preguntas. Bueno, media larga la respuesta. Gracias por la visita esta noche. Bueno, gracias. Nosotros nos vamos, se viene Mirá Montevideo, volvemos mañana en vivo después de las 20 horas. Que pasen bien, chao. Tengo que resumir.